En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, de diferentes métricas y capitalizaciones y del SP 500. No solo para ver qué está pasando ahora con estos activos, sino también para justificar por qué ya no podemos seguir comparándolos con anteriores ciclos. Bueno, antes de empezar con la última hora de todo lo que he comentado, voy a ser muy directo. Se está creando un concurso de trading de un mes con premios increíbles. La participación es totalmente gratuita, es decir, solo puedes ganar y no todo el mundo va a poder entrar. Ahora mismo, solo por registrarte en Bitmart y hacer un par de movimientos, literalmente te están regalando dinero. Y esto es solo la oferta de registro para el concurso, pero he visto los premios, sinceramente, y no tienen sentido. No puedo decir más porque esto sale la semana que viene y ya lo anunciaré bien para entonces, pero ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, como digo, para asegurarte esa participación en el concurso, si depositas 50 USDT y haces más de 2K en volumen, te dan 50 USDT gratis. Si depositas 100 y haces más de 5K en volumen, te dan 100 extra gratis. Y si depositas 200 y haces más de 25K en volumen, te dan otros 200. Y puedes estar pensando, oye Alex, yo ya tengo cuenta en Bitmart desde hace tiempo, ¿qué puedo hacer? ¿No voy a poder participar en el concurso? Bueno, lo primero, para registrarte tienes que ir abajo al primer comentario fijado y la descripción de este vídeo y encontrarás mi link. Es un concurso de trading que están haciendo conmigo y vas a acceder a esta página web. Lo primero que tienes que hacer es darle a Únase y una vez le des a Únase, simplemente pues te registras en Bitmart, no requiere que pases el KIC. Y para todas aquellas personas que ya estáis registradas en Bitmart, no os preocupéis, porque también vais a poder participar en el concurso, pero no con Bitmart. Ahí está la gracia. Es un concurso que va mucho más allá de un exchange. No puedo decir mucho más, lo entenderás muy pronto. Simplemente recuerda para registrarte en Bitmart, asegurarte la plaza en el concurso y ya solo por eso, independientemente de los premios que consigas más adelante, vas a poder obtener estos premios en función de lo que deposites y del volumen que vayas generando. Yo la verdad no me lo perdería, yo no puedo participar, evidentemente, no me dejan, pero si yo fuera una persona que me está viendo, participaría seguro, sobre todo pensando que habrá mucha gente que le dé palo participar y con lo cual mis probabilidades de ganar los premios que vais a ver la semana que viene serán mucho mayores. Primer comentario fijado y descripción del vídeo tenéis el enlace de Bitmart. Habiendo dicho esto, bien, estamos viendo ese movimiento alcista en Bitcoin que estuvimos comentando a principios de esta semana. El motivo es bien sencillo, bien simple y es la estructura del rango en el cual nos encontramos y del mismo modo que estuvimos comparando todos y cada uno de estos rangos en 4 horas, pudimos aplicar los tips o los recursos o las estructuras que se fueron formando a lo que está ocurriendo ahora en gráfico diario. Ojo, esto no significa, ni muchísimo menos, que tengamos que dejar de pensar en una ruptura inferior. Simplemente implica que, como es normal en los rangos, de la parte inferior vas a la superior, de la inferior vas a la superior, de la inferior vas a la superior, y de la superior vas a la inferior, de la superior vas a la inferior, y cuando alcancemos la parte superior, podremos ver si tenemos la potestad para romperla, cosa que la inferior no ocurrió, no ocurrió y no ocurrió, o, sin embargo, no podemos romperla y volvemos a pensar en la parte inferior. De nuevo, significará formar un movimiento limpio de impulso, pullback y continuación, o de caída libre o algo similar. No, significará que iremos de arriba a abajo. ¿Sabremos el cómo? No. Eso es la base del rango, la base de un movimiento con poca dirección, con poco consenso, con mucha volatilidad, que sabes que vas de un lado a otro, pero no sabes el cómo. En este caso, el target que marcamos la semana pasada, a principios de esta semana, los 110.000, ya está prácticamente alcanzado. Hemos llegado a los 109.700, no, 109.804 más o menos. Pues bueno, como siempre comentamos, no hablamos de cifras específicas, pero esto ya significaría haber alcanzado de alguna forma la parte superior. Ahora simplemente tenemos que dejar que esto se mueva, tenemos que dejar que esto termine de llegar. Es cierto que, pues bueno,
Si esto se quedara aquí, oye, qué significaría que esto se quedara aquí? Pues que, por ejemplo, en 4 horas, ahora el precio que se está levantando forme un doble techo. Forme un doble techo y marque una figura de giro desde esta parte superior. Entonces las probabilidades de que esto empiece a irse hasta la parte inferior de este gráfico de 4 horas serían muy elevadas. Y dentro de esta tesitura tenemos que entender que no solo es una zona de los mínimos anteriores en 4 horas, sino que también es una zona de anterior soporte y resistencia, con lo cual el romper esa zona implicaría iniciar un movimiento bajista mayor y situarnos incluso en los 105.000. Y si el precio de Bitcoin desde esta zona de aquí, desde los 109.800, se va a los 105.000, pues podemos dar por rechazada la parte superior del rango y podemos empezar a pensar en la parte inferior de nuevo. Simple. Como veis, todo pasa por empezar a ver ciertos movimientos o ciertos patrones de giro en 4 horas y a partir de aquí ir analizando e ir viendo cuáles son las probabilidades más grandes que nos ofrece el gráfico. Pero lo que está claro es que es punto por punto, como siempre, paso por paso y y en este momento aún estamos en una fase inicial. Entonces, esto es lo que tendríamos que nosotros entender como rechazo del rango. Todo lo que no sea frenarse aquí, en los máximos anteriores de 4 horas, implica que el precio puede seguir subiendo sin ningún tipo de problema. Y que con lo cual podemos venir, porque el rango este da para rechazar zonas superiores, da para que Bitcoin llegue a los 111.000 sin ningún problema, pero sin ningún tipo de problema. Podemos estar en los 111.000, incluso los máximos históricos anteriores, más de los 111.000, y seguiríamos dentro de esa tesitura de rango. Pero, bueno, es algo que tenemos que entender que no podemos determinar desde ya simplemente porque nos falta ver esa fuerza o esa debilidad en los máximos anteriores. Pero el resumen de todo esto es que seguimos dentro de la misma hipótesis y no ha cambiado absolutamente nada. El punto, si nos fijamos, lo que está ocurriendo ahora con Bitcoin es, y lo vamos a comparar muy fácil con la capitalización total del mercado de criptomonedas. Vamos a ir cambiando de activo simplemente para que vayamos viendo la misma comparación. Estamos en un punto en el cual Bitcoin está formando o ha formado máximos crecientes. Aquí los tenemos. Tenemos unos máximos crecientes, del mismo modo que en el año 2023 estuvimos viendo también otros máximos crecientes. Mismo patrón o patrón muy similar de máximos crecientes y demás. Fijaros que en la capitalización total lo que estamos formando ahora son máximos decrecientes. Del mismo modo que en el año 2023 también estuvimos formando máximos decrecientes. Como digo, no es la gracia ahora mismo el hecho de intentar ver el mismo patrón o intentar justificar el mismo movimiento exacto. Simplemente entender la esencia y la comparativa entre la fuerza y la debilidad entre Bitcoin y una capitalización la cual incluye Bitcoin, pero no solo incluye Bitcoin y tantas otras criptomonedas o altcoins. Bueno, si volvemos a Bitcoin, vemos que en este año 2023 el precio, y focalizándonos un poco más en lo que ocurrió aquí, vino a testear la media móvil de 200 en gráfico semanal, aquí lo tenemos, y formó un movimiento impulsivo importante, aquí lo tenemos, previo a qué? A fallar y atacar con fuerza de nuevo tanto la media móvil de 50 como la Bull Market Support Band. Vaya, esto es lo que pudimos vivir en el año 2023. ¿Qué es lo que ha hecho Bitcoin ahora? Bueno, ya ha atacado la media móvil de 50, esto no tiene nada que ver, ha venido por aquí, se ha levantado con fuerza respecto a el movimiento bajista anterior. Si esto lo comparamos con Total, fijaros que en el mismo periodo de tiempo, ¿qué es lo que hizo Total? Formar ese movimiento impulsivo y formar una
caída fuerte que rompía la bull market support band. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ese movimiento impulsivo fuerte, del mismo modo que lo está haciendo Bitcoin también. Es decir, si comparamos lo que estamos viendo ahora con el año 2023, entre Bitcoin y Total, lo que podemos ver es que estamos formando este movimiento impulsivo, tanto en Bitcoin como en Total. Aquí tenemos, lo hemos visto en Total, lo estamos viendo ahora en Bitcoin. En Bitcoin, dentro de un patrón de máximos crecientes, igual que aquí, en Total, dentro de un patrón de máximos decrecientes, igual que en el año 2023 en Total. Y en el caso de Total, lo que ocurrió es freno y caída fuerte, rompiendo por debajo de la bull market support band. Si el precio frena y cae fuerte, podemos romper por debajo de la bull market support band. Y en el caso de Bitcoin fue freno y pullback hasta la bull market support band. En el caso de Bitcoin podríamos formar un freno coincidiendo con ese rango en el cual nos encontramos ahora y un pullback hasta la bull market support band. Porque si ahora frenamos y de repente empezamos a caer, la bull market support band se acercará más. Hará algo así. Y coincidirá, o muy cerca estará, de los mínimos del rango. No significando que Bitcoin rompe por debajo de ese rango, no significando que Bitcoin cierra por debajo de la bull market support band, simplemente dando paso a un movimiento correctivo en Bitcoin y a unas caídas mayores ¿en qué? En Total. Caídas mayores que encajarían perfectamente dentro de un escenario en el cual la dominancia de Bitcoin sigue bastante fuerte. De hecho, si ponemos Total 3 menos USDT entre Bitcoin, fijaros que al final esto es un poco también cómo tú dirijas y enfoques la línea, ¿no? La línea de tendencia. La realidad es que yo la tengo así. Si una persona la tiene más cerrada, también es válida. O sea, esto es igual de válido, sin ningún tipo de duda. El punto, estamos dentro de un movimiento de ruptura importante, el cual el precio ya ha estado cotizando durante bastante tiempo, no nos vamos a engañar, por debajo de ciertos niveles. 100% los mínimos anteriores y depende de cómo tengas dibujada esta diagonal, pues también por debajo de la diagonal. Recordad que en julio normalmente se forman esos movimientos correctivos, ¿no? Esos movimientos impulsivos. Aquí tenemos el mes de julio del año 2024. Aquí tenemos en 2023 el mes de julio en el año 2023. Y si nos vamos un poco más atrás, pues aquí también, ¿no? En julio del 2019 y así. Podríamos esperar este movimiento impulsivo. No tiene que ser exactamente desde el día 1 de julio, ni tampoco tiene que ser sí o sí en julio. Puede ser más o menos en lo que envuelve el verano. El punto es que, si os acordáis, cuando el precio estaba llegando a estos niveles y tal, ¿qué es lo que comentábamos? Lo comparábamos con otras altcoins, como por ejemplo Link BTC. Y Link BTC, de alguna forma, anticipaba la ruptura de Total 3 menos USDT entre Bitcoin. Algo que ahora ya estamos viendo más tangible. Pero fijaros dónde está Link BTC, cayendo con mucha más fuerza. En este caso, ya no solo tenemos la ruptura, que es clarísima, dibujes como dibujes hay ruptura, sino que además ha seguido. Así que si Link BTC es un anticipador de alguna forma, o ha estado anticipando recientemente estas rupturas que posteriormente hemos terminado viendo en Total 3 menos USDT entre Bitcoin, podríamos esperar que esto caiga un poco más antes de poder formar el movimiento correctivo. Y sí, ¿por qué no? Empezarlo en julio, a finales de julio, a mediados de julio, no tengo ni idea. Pero formar ese movimiento correctivo. Lo que está claro, y esto es algo que tenemos que entender, es que hay que empezar a ceñirse a lo que está ocurriendo en este ciclo. Si veis un poco, a principio de ciclo, durante muchos meses, estuvimos comparando todo el recorrido de Bitcoin y no nos fue nada mal con lo que ocurría en el año 2019, por ejemplo, año preelectoral, año electoral, año postelectoral. Estuvimos dándole mucha caña a eso,
porque es lo que veníamos haciendo, es lo que yo, o como yo enfocaba el análisis, y es lo que venía repitiéndose constantemente en criptomonedas. Ciclo de halving, lo mismo que anteriores halvings. Ciclo post-halving, lo mismo que anteriores post-halvings. Ciclo tal, lo mismo. Y estuvimos haciéndolo y mucho. Y fue bastante bien, porque al principio más o menos se iba dando la situación muy similar y fuimos anticipando muchos movimientos. Pero cada vez más, si os fijáis, habréis visto que en mi análisis he ido rotando a comparar estructuras recientes con estructuras recientes, a más o menos largo plazo. Pero lo mismo de ahora con lo mismo de ahora, es decir, el mismo ciclo, que con la tontería ya lleva desde finales del año 2022 y estamos entrando en la segunda mitad del año 2025, con lo cual llevamos ya 3 años, como aquel que dice, con este ciclo, y esto da para comparar y mucho. Y no solo en Bitcoin, sino que en altcoins, en capitalizaciones, en dominancias y demás. Y de hecho, la realidad es que, bueno, perdón, acordaos, para participar en el concurso, no todo el mundo va a poder. Y ahora si entráis os regalan literalmente dinero. Primer comentario fijado y descripción del vídeo, ¿vale? La semana que viene daré más información sobre este concurso de trading, el cual tiene unos premios increíbles. Pero bueno, como comentaba, ahora mismo si comparamos de alguna forma, por ejemplo, en dominancias, nos damos cuenta de que la dominancia de este año 2025 no tiene absolutamente nada que ver con la del 2021, ni nada que ver con la del 2017, cero. O sea, no tienen absolutamente nada que ver. Estamos viendo que constantemente se están formando movimientos totalmente distintos en elementos tan importantes como la dominancia, que no es un activo operable, pero nos da pistas incomparables sobre hacia dónde va el dinero, hacia dónde mueve la gente su capital, qué posibilidades de compra tiene de ciertos activos, qué interés tiene o cómo de dispuesta está a especular con ciertas criptomonedas. Y estamos viendo que el ciclo no tiene absolutamente nada que ver, no solo en dominancia, sino también, lo hemos comparado muchas veces, en esta estructura alcista de Bitcoin. Y evidentemente no tiene nada que ver en Ethereum, no tiene nada que ver en las altcoins como tal, no tiene nada que ver en absolutamente nada, ni tan siquiera en las monedas estables. Y esto contrasta bastante con el SP500, ya que si nosotros, por ejemplo, ponemos el gráfico del SP500 haciendo un promedio histórico de todos los años postelectorales, que es esto de aquí, y lo comparamos con el año 2025, vemos que estamos literalmente igual. O sea, literalmente el ROI es el mismo. La única diferencia ha sido un gran movimiento bajista de este año en el SP500 que rápidamente ha recuperado y se ha situado exactamente en el mismo punto. Hablábamos del SP500, el cual pues ha vivido muchos años post-electorales, como por ejemplo el 73, como por ejemplo el 77, como por ejemplo el 81, como por ejemplo el 2001. ¿Dónde lo tenemos el 2001? Aquí, perdón. Como por ejemplo el 2001, que estaba siendo muy similar. Empezaba cayendo, formaba el pullback y en todos y cada uno de estos años continuábamos para abajo. Sin embargo, no hemos continuado para abajo, nos hemos dado la vuelta completamente, formando un movimiento mucho más similar a la historia de lo que son los años postelectorales, que es esto de aquí. Cierto que el promedio de los años postelectorales no tiene esta gran caída, como sí que hemos tenido este año en el SP500. Sin embargo, ¡pam!, hemos empatado automáticamente todo este movimiento. Y estamos comportándonos literalmente igual en cuanto a ROI. Es algo que hemos visto en otro tipo de métricas o de análisis que hemos hecho también bastante, como cuando hemos comparado o hemos dividido el SP500 entre el M2, que es el dinero, dónde está el dinero, básicamente, ¿no? Fijaros que literalmente lo que estamos viendo ahora es idéntico a lo que ocurrió en el año 1998-1999, cuando el SP500, pues, impulso, pullback. Bueno, el SP500 entre el M2, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso fuerte, caída muy fuerte. ¿Para qué? Para recuperarse en V prácticamente, acumular por encima de este nivel y entonces caer con fuerza.
¿Qué es lo que está haciendo este año o este ciclo? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso muy fuerte, caída muy fuerte, ¿para qué? Para recuperarse nube prácticamente. ¿Y qué podemos esperar? Que coticemos de nuevo por aquí encima. ¿Para luego pegarnos este tortón? Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Pero la estructura es literalmente la misma. Es más, no solo en cuanto a estructura de índice de comparación entre un elemento técnico y un elemento más monetario, sino también, bueno, lo vamos a poner encima de esto de aquí. Desempleo. Si ponemos el desempleo en una nueva escala de precios, fijaros, podemos decir, oye, sí, pero es que aquí el desempleo está subiendo y aquí el desempleo estaba cayendo mientras ocurría todo este movimiento que es idéntico. Vale, sí, en uno caía y en otro subía, pero, ¿dónde tenemos ahora mismo el desempleo? Si marcamos una línea horizontal, tenemos el desempleo ahora mismo en el mismo punto que en este año de aquí. ¿El punto cuál es? El punto es que hemos tenido el desempleo en niveles tan mínimos, porque hemos estado muy bajos en cuanto a desempleo, hemos estado tan abajo, que llevamos 2 años incrementando el desempleo y aún así nos hemos empatado con esta estructura de aquí, que es idéntica también en cuanto a nivel de desempleo. Es decir, es cierto que en criptomonedas no podemos seguir la misma estructura, es cierto que no podemos formar las mismas comparaciones que hemos estado haciendo hasta ahora. Sin embargo, hay otros activos, como en el caso del SP500, que sí que mantienen bastante bien esas similitudes y esas estructuras bastante idénticas, en las cuales podemos agarrarnos para comparar de forma histórica, no de forma más actual, con el ciclo, que ya lleva 2-3 años presente, pero no solo con este ciclo, sino con movimientos históricos anteriores. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás el enlace para registrarte en Bitmart. Es uno de los 2 exchanges que van a participar en el concurso. Va a ser una auténtica locura, os lo aseguro, con premios increíbles. Y además ahora, en el caso de Bitmart, pues como reclamo para que te registres en su propio exchange, pues te da ciertas ventajas como las que he comentado en cuanto a premios. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.